¿Qué pasa en América Latina y el desarrollo? ¿Por qué existen tantos años de atraso? Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Méndez y para dar respuesta a las preguntas anteriores será necesario retomar la teoría de la dependencia. Con respecto a las generalidades que la definen, esta surge como tercera alternativa en un mundo bipolar, es decir, en contraste a las propuestas del capitalismo y del socialismo. En esta vía alterna surge el movimiento de los países no alineados, quienes se preguntan ¿por qué hay países que acaparan más riqueza, mayores niveles de vida, tecnología, y por qué la otra gran mayoría vive en condiciones de subdesarrollo? Según el teórico Dos Santos, por dependencia entendemos una situación en la que las economías de países periféricos están condicionadas por el desarrollo y expansión de países céntricos. La relación de comercio entre economías asume la forma de dependencia cuando los países dominantes pueden expandirse y pueden ser autosuficientes, mientras que por otro lado los países dependientes son solo un reflejo de la expansión de los dominantes, la cual puede tener un efecto positivo o negativo en su desarrollo inmediato. Es entonces que, para dar respuesta a nuestras primeras preguntas del video, en cierta forma definimos que la razón de atraso en el desarrollo de los países surge por una dependencia por las relaciones entre el centro y la periferia. A su vez, esta teoría nos explica cómo es que las condiciones con las que se vive en la actualidad fueron proporcionadas a partir del expansionismo e imperialismo europeo. Es decir, que la dependencia económica entre las relaciones centro-periferia son consecuencias de las prácticas de explotación y dominación europeas del siglo XVI y XIX. Ahora, si nos imaginamos una América Latina económicamente estancada, socialmente fragmentada y políticamente confrontada, pues déjenme decirles que estas fueron las condiciones apropiadas para que surgiera y floreciera la teoría de la dependencia. Un movimiento intelectual que, como mencionamos anteriormente, busca dar respuesta a la segregación y diferenciación. Si bien existen distintas aproximaciones de los teóricos de la escuela de la dependencia, por motivos del video retomaré un par de principios básicos de la teoría para después esclarecerlos con un ejemplo. Primero, tenemos la cuestión de la relación centro-periferia. Esto esclarece que las desigualdades tienen un origen en el actuar de los países dominantes, ya que ellos establecen una estructura de poder, donde las bondades de las economías capitales modernas están diseñadas para favorecer a estas mismas, mientras que por otro lado, empobrecen a las demás economías. Por otro lado, tenemos el intercambio desigual. Este se refiere a que el subdesarrollo está relacionado con la desigualdad de los términos de intercambio. Un intercambio desigual entre productos, es decir, salarios altos y por otro lado muy bajos. El desarrollo y el subdesarrollo, por lo tanto, son lados opuestos del mismo fenómeno. No solo es un intercambio desigual entre mercancías, sino también es una desigual en cuanto a plusvalía. Ahora, para aterrizar el subdesarrollo que Latinoamérica se enfrenta y utilizar la teoría de la dependencia, nos centraremos solamente en lo que el flujo migratorio latinoamericano implica para Estados Unidos, asimismo el impacto económico diferenciado que trae en Latinoamérica. Estados Unidos emplea el papel del centro del sistema internacional económico y países latinoamericanos de periferia. El famoso sueño americano genera una atracción de mano de obra latina, siendo que según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el 97% de los mexicanos que se van de su país migra hacia Estados Unidos, el 80% de los emigrantes centroamericanos, el 70% de los emigrantes del Caribe y el 23% de los emigrantes sudamericanos también tienen el mismo destino. El informe The Migrants Pay Gap, Understanding Wage Difference Between Migrants and Nationals pone de manifiesto que los migrantes latinos son más susceptibles de tener un trabajo precario, en donde el 27% de ellos tienen contratos temporales y un 15% empleo a tiempo parcial. Principalmente se encuentran representados en el sector primario, en particular en las esferas de agricultura, pesca y la silvicultura. Asimismo, según la OIT, la remuneración promedio de los migrantes es casi un 13% menor que la que perciben los ciudadanos estadounidenses. Y ustedes podrán preguntarse, ¿en qué favorece esto a Estados Unidos? Una posible respuesta es que los inmigrantes latinos típicamente son indocumentados, que sí pagan los impuestos sobre consumo, renta, bienes raíces, etc., así como los locales.
A pesar de ello, su naturaleza de inmigrantes, y en especial de ilegales, les limita considerablemente los derechos a los servicios gubernamentales. Por lo tanto, estudios han estimado que los inmigrantes aportan más que lo que cuestan fiscalmente. La dependencia de los países latinoamericanos también puede observarse en torno al ingreso a las remesas y su porcentaje en el PIB. El Salvador, por ejemplo, registró en el 2017 que casi el 19% de su Producto Interno Bruto proviene de las remesas, siendo que el 90% de estas proviene de Estados Unidos. Estos impactos diferenciados toman relevancia ya que esto quiere decir que un país que presume de sus reservas que llegan a través de los migrantes significa que el Estado no está garantizando el mínimo trabajo y a su vez depende de Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en un país clave en las agencias de estados latinoamericanos gracias a la existencia de estrechos vínculos económicos, los cuales no son iguales. Así como la menciona la teoría de la dependencia, las dinámicas centro-periferia son propias del imperialismo y del neocolonialismo, y estas están diseñadas por los países centrales, en este caso Estados Unidos, y estas deben ser asumidas por los países periféricos, en este caso Latinoamérica. Para dar respuesta a las primeras preguntas, la dependencia nos dice que no pueden existir los fenómenos aislados del desarrollo y el subdesarrollo. Muchas gracias.